Tengan ustedes muy buenas noches, queridos hermanos, aquí ya noche en Osorno, y les doy gracias a ustedes por permitirme tener este honor de poder compartir esta palabra. Sé que hay algunas personas que siempre están escuchando o esperando que yo pueda enviar un video y yo le agradezco tremendamente. Me acostumbré un poquito a entregar algún sentido, alguna palabra a través de este medio de comunicación, porque cuando estaba estudiando, los profesores tenían que evaluarme en alguna materia, entonces me decían ya tienes que abrir un canal, grabar una palabra, un sentir y de ahí nosotros te evaluamos en alguna materia en particular. Posteriormente tuve que hacer algunas clases de teología, entonces a los alumnos yo les grababa el tema que les estaba pasando para como un reforzamiento para que ellos lo puedan leer y me acostumbré a esto. Así que yo le doy gracias a quienes puedan escuchar este video, puedan verlo y permitirme a mí entregar un sentir, una palabra. Y hay algo que me ha estado dando vueltas este último tiempo y quiero compartírselo en este video, que es la obra que Dios ha hecho a través de la historia de la humanidad, porque es la que conocemos nosotros. La obra que Dios ha hecho, que la hizo al principio, después con el hombre, después con Jesucristo y posteriormente hoy en día la sigue haciendo a través del Espíritu Santo en las personas que Él redime y que Él ha llamado a la salvación. Y quiero comenzar del principio. Puede que por algunos temas pase de forma muy superficial, muy superficial, y puede también que algunos textos bíblicos los pueda esbozar simplemente para no ocupar tanto espacio en el video de leer, buscar, qué sé yo. Pero quiero que me entienda la idea y sé que en el Espíritu Santo usted me va a entender, porque creo que esto es palabra de Dios o un sentir de Dios y del Espíritu Santo. Y sé que le va a llegar a su corazón o lo va a entender por lo menos. En el principio Dios crea los cielos y la tierra, todos lo conocemos. Esto es Génesis capítulo 1, capítulo 2, 3. Dios crea los cielos y la tierra. Pero anteriormente a los cielos y la tierra, Dios ya había creado una cierta raza espiritual, por llamarlo así, raza espiritual, denominada para nosotros como ángeles. Dios crea millares, según la Biblia, millares de ángeles. Y a algunos de ellos le dan nombre específicamente que conocemos como Miguel, Gabriel. Los católicos lo conocen a otro como Rafael. Hay libros apócrifos donde aparecen otros nombres de ángeles, los seres vivientes, qué sé yo. Y dentro de ellos también hay ciertos niveles o ciertas características de estos ángeles cuando Dios los crea. Hay serafines, querubines, arcángeles, ángeles, seres vivientes, en fin. Hay una gama enorme de ángeles y yo pudiera hablar de esto porque yo enseño en geología y podría hablar esto y pasarme horas hablando de los ángeles. Pero Dios en algún momento creó los ángeles, ¿cierto? Todos lo sabemos. De la nada aparecen los ángeles. No sabemos si Dios lo creó en los primeros 6 días de la creación o los creó antes. Lo único que sabemos es que ya cuando el hombre fue creado, ya los ángeles estaban creados, ya habían vivido. Ahora ellos tienen una vida y tienen un testimonio totalmente aparte que el nuestro. La Biblia no se encarga o no se... Claro, la Biblia no nos va a contar la historia de los ángeles, porque es un tema aparte. La Biblia tiene como objetivo mostrar cómo Dios ha redimido al hombre, la historia del hombre, la historia de Dios con el hombre. Pero los ángeles tienen su historia aparte, ya que algún día la vamos a conocer con detalle, pero ahora no nos compete. Si nos hubiese competido a nosotros saber la historia, Dios la hubiese registrado en la Biblia, pero la Biblia no tiene mayor registro de la Biblia, solo algunos puntos muy puntuales, lo demás es especulación. Pero Dios crea a estos seres angelicales, millares de millones de ángeles, de la nada aparecen, ¿cierto? Ya con una forma totalmente estructurada, con un cuerpo espiritual obviamente, con una forma, Dios los crea y aparecen y ya con una mente ya preestablecida, con un conocimiento, con una inteligencia espiritual dada por Dios para que los ángeles conozcan lo que hasta ese momento Dios les ha revelado. ¿Ya? Es como Adán. Adán cuando nace, no sé, pues yo me imagino a Adán de 20, 25 años y él nace
Él aparece ya con una inteligencia predefinida o predada por Dios, para que él conozca algunas cosas con respecto a Dios, a su contexto. No es que apareció Adán y no sabía dónde estaba, no sabía su nombre, no sabía quién era, no sabía dónde estaba, quién era él. No, él ya venía con un conocimiento preestablecido por Dios. Pero los ángeles también. Y ellos han vivido su historia en la eternidad, tal vez en el tiempo humano por siglos de los siglos, en la eternidad, ¿cierto? En el tiempo de Dios o en el tiempo de los ángeles, porque Dios no tiene tiempo, Dios es eterno, no tiene tiempo, no lo podemos medir por tiempo. No así los hombres que tenemos tiempo, tenemos un inicio y un fin. Dios ha determinado que el hombre tenga un inicio y un fin para que pueda vivir, desarrollarse y hacer sus actividades. Pero Dios está fuera del tiempo. Y en ese fuera del tiempo están los ángeles. Incluso los ángeles también están en un tiempo que ha sido determinado por Dios, porque Dios los crea. ¿Me entiendes? Dios los crea y algún día también van a tener su desenlace. En cambio, Dios está fuera del tiempo de los ángeles y está fuera del tiempo de los hombres. Ahora, alguien me preguntó, ¿y en qué parte del universo está Dios? No, Dios no está en un punto en particular del universo, porque si no, Dios tendría un inicio, ¿ya? Estaría ahí. Tampoco Dios es una luz, porque si no, esa luz tiene un fin, o sea, tiene un inicio. Si tú vas a la luz, cualquier luz que tú ves, el sol, o la luz de una ampolleta, o de una linterna, la luz sale de algún lugar, ¿cierto? En cambio, si Dios no lo podemos decir, Dios está en esa luz, porque si no, tuviera un inicio y también tiene un final. Dios no tiene inicio, no tiene final. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es eternamente, por los siglos de los siglos, y es eternamente perfecto. Él es perfecto. Todas sus características, todas sus cualidades, todas sus propiedades, todos sus atributos son perfectos en Él. Él es perfecto. Y Él es el que va a crear, ¿cierto? Va a crear los cielos y la tierra, va a crear a los ángeles, va a crear el hombre y va a crear todo lo que hay debajo de Él. Ahora, esta es la premisa y tenemos que entenderla. Esta es la premisa. El único perfecto es Dios. Porque Él es Dios, porque está sobre todas las cosas, sobre la creación, sobre el hombre, sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre todo está Dios. Por lo tanto, Dios al crear nunca va a crear de una forma perfecta. Ahora alguien va a decir, mi hermano está hablando de energía. No, para nosotros lo que Dios ha creado es perfecto, ¿cierto? No podríamos encontrar nada malo, no podríamos encontrar ninguna, se me va la palabra, no podríamos encontrar ningún defecto en lo que Dios ha creado, porque lo que Dios ha creado es perfecto para nosotros, ¿cierto? Al ver los cielos y la tierra, las estrellas, el universo, el mar, los árboles, la misma creación del hombre, su estructura, toda la dificultad que hay en el ser humano, en los animales, en fin, todo lo que Dios ha creado desde el hombre hacia Dios es perfecto. Pero desde el punto de vista de Dios hacia los que están inferiormente a Él, no es perfecto. Dios todo lo que ha creado es bueno. Dios lo llamó bueno, no lo llamó perfecto, lo llamó bueno. Porque no hay perfección fuera de Dios, solamente Él es perfecto. Entonces, Él al crear va a crear siempre algo que no tiene perfección en su totalidad. De ahí el hecho de que Satanás, el ángel que se reveló en algún momento, haya pecado. Adán cuando pecó, él fue influenciado por Satanás el diablo. Le habló al oído, le habló a la Eva comió de fruto, después Eva le convidó a Adán y pecaron los dos. Fueron influenciados externamente, ¿cierto? Vino Satanás y le habló. En cambio Satanás, estando en el reino de Dios, estando en los cielos, estando en la ciudad de Dios, por llamarlo así, en el lugar donde habitan los ángeles y donde habita Dios, Satanás no tenía influencia externa. Él fue creado y comenzó a vivir y a desarrollarse y a crecer como todos los ángeles. Y tuvo un lugar muy prominente. Pero él pecó y fue expulsado de la eternidad, fue expulsado del lugar donde estaba Dios. Ahora, si Satanás pecó, estando tan cerca de Dios, ¿qué nos va a esperar a nosotros los seres humanos? Igual vamos a tener esa posibilidad de pecar. Ahora, Satanás pecó porque él no era perfecto en su totalidad.
Él era una criatura que fue creada por Dios, un alma, un espíritu que fue creado por Dios. Por lo tanto, Dios lo creó y era bueno, pero no era perfecto. Por eso tenía libre albedrío. Y ese libre albedrío le llevó a algún momento a cuestionar, y el desenlace fue el pecado. ¿Por qué? Porque él no es perfecto, porque si Satanás hubiese sido perfecto, no hubiese pecado. El único perfecto aquí es Dios, por eso Dios no peca. Por eso Dios es todo amor, toda fuerza, todo poder. Dios lo es todo. Él no podría pecar, porque Él es la perfección en su totalidad. En cambio, Satanás, por más cerca que estuvo con Dios, pecó. Y eso le pudo haber pasado a cualquier ángel. A cualquier ángel. Y de hecho le pasó a la tercera parte de los ángeles y fueron expulsados. Pecaron, se dejaron envanecer, se dejaron llevar por el libre albedrío, se descuidaron y analizaron y pensaron y cuestionaron, hasta que Dios dice que halló en él maldad y lo expulsó del lugar, porque no había cavidad ya para él, ya no había lugar para él, porque estaba lleno de maldad, lleno de cuestionamiento. Su mente en el tiempo de los ángeles se fue deteriorando. Cada día fue más pecado y fue convenciendo a otros hasta que llegó la rebelión. Ahora, pasado esa historia de los ángeles, viene la historia de los hombres. Dios crea los cielos y la tierra en 6 días y reposa en el séptimo. Dios crea todo maravillosamente hermoso para nosotros, perfecto para nosotros. Pero Dios lo llama, en Génesis lo llama bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno, es perfecto en cierta forma, pero Él es el único perfecto. Si Él tiene que crear algo perfecto, si Él tendría que crear algo perfecto, tendría que crear algo muy similar a Él. O en realidad lo mismo. Dios aquí y Dios acá. Ese sería perfecto, pero no puede crear otro Dios, porque Él es el único, ¿me entiendes? Entonces todo lo que Dios crea, lo crea en un nivel inferior, queramos o no, es así. Lo mismo le pasó a Adán. Dios junta del polvo de la tierra, que él había creado los cielos y la tierra, del polvo va a formar al hombre, hace el barro y le sopla aliento de vida, y el hombre es un ser viviente. El hombre vive, el hombre se levanta y ya viene con un lenguaje, ya viene con un pensamiento, ya viene con una idea predefinida por Dios. Va a contemplar lo que está a su alrededor y va a comenzar a modular, a hablar, a expresar lo que él es. Pero este hombre fue creado de una forma tripartita o trino. ¿En qué sentido? De que este Adán es un cuerpo, es un alma y es un espíritu. Muchos dicen que el hombre es doble, por decirlo así, se me fue la palabra, que es dicótomo. Que es dicótomo, que significa que tiene solamente tiene dos naturalezas, que es alma y cuerpo. Pero algunos dicen que el hombre es tricótomo, que es alma, cuerpo y espíritu. Yo creo que el hombre es alma, cuerpo y espíritu. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios sin que éste no muriese. Nadie, absolutamente nadie ha visto a Dios. Y yo estoy seguro que ni siquiera los ángeles han visto a Dios. Los serafines, que habla Isaías capítulo 6, dice que ellos se cubren el rostro, se cubren el cuerpo y con 2 alas vuelan. Y ellos dicen: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Porque nadie puede ver a Dios sin que sea destruido, incluso los ángeles. Dios está en todo lugar, lo cubre todo. Él es un ser, él es un ser poderoso, grande, esplendoroso, lo es todo. Podríamos hablar de todos los atributos de Dios ahora, pero para otro momento. Pero Él es el único santo y perfecto. Él está en todo lugar. No necesita estar en un lugar para ser Dios. No necesita crear algo para ser Dios. Él está en todo y por todos y en todo. ¿Ya? Él está en todo. Por lo tanto, Dios está en todo lugar. No somos panteístas al decir o abrazar o adorar a un objeto diciendo que adoremos a este porque ahí está Dios. En cierta forma sí, Dios está ahí, pero no es para adorarlo. Pero a Adán le va a pasar lo mismo que le pasó a Lucifer, a los ángeles. Que Adán, él tenía alma, cuerpo y espíritu. Adán no veía a Dios. Y partamos por esa premisa. Abraham no veía a Dios, pero sí escuchaba a Dios. Y Dios, dice la Biblia, que caminaba en el huerto. Le da una forma, le da como una especie de características humanas
antropomorfismo, le da características humanas que Dios caminaba en el huerto. Pero eso quiere decir que Dios de alguna otra forma venía y visitaba a Adán y le decía, bueno, le daba órdenes y le decía qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no tenía que hacer. Y Adán tenía libre albedrío igual. Entonces Adán vivía en el espíritu. Dios se comunicaba con Adán a través del espíritu. Adán era un cuerpo y un alma. En el alma están los sentimientos, los pensamientos, el análisis. Pero en el espíritu es donde el espíritu es la conexión que tiene el hombre con Dios. Por eso que la mujer samaritana le dijo, ¿dónde debemos adorar? ¿Aquí en Jericim, en Jerusalén? Jesucristo le dijo, no, ni aquí en Jericim, ni en Jerusalén. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios, dice Juan, es espíritu. Y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, Dios no se va a comunicar con la carne. Dios no se va a comunicar con el cuerpo, con lo carnal, lo terrenal, lo humano, lo caído. Ni se va a comunicar con el alma, donde están los pensamientos, la concupiscencia, donde están nuestros deseos. No, Dios no se va a comunicar ni con el cuerpo ni con el alma. Con el que se va a comunicar Dios es con el Espíritu. Y cuando viene el Espíritu Santo a nosotros nacemos de nuevo y el Espíritu Santo nos vivifica, nos levanta, nos resucita. Dios creó a los ángeles, ellos tienen su historia. Y también creó a Adán y Eva, ¿cierto? Como yo le estaba contando. Pero Dios no va a venir a donde Adán y Eva y va a hablar así cara a cara. Adán era como Jesucristo aquí en la tierra. Jesucristo tenía un cuerpo, tenía un alma y tenía un espíritu. Y Dios se comunicaba con Jesucristo a través del espíritu. Ese era su canal de comunicación. Dios no le hablaba a la carne, Dios no le hablaba cara a cara a Jesucristo, no, Dios le hablaba al corazón. Jesucristo podía escuchar la voz de Dios porque tenía esa capacidad espiritual muy desarrollada que podía escuchar la voz de Dios como la voz que tú me estás escuchando de mí, tal cual, porque tenía un espíritu muy desarrollado. Y Adán era exactamente lo mismo, por eso Jesucristo Pablo dice que Jesucristo es el segundo Adán, pero en este caso Jesucristo es más perfecto, más total, más completo. Adán pecó, Jesucristo no pecó, porque Jesucristo es mitad Dios y mitad hombre, es perfecto, no puede pecar. ¿Ya? Aunque tuviese la posibilidad de pecar, no podría pecar. Pero Adán sí. Adán tiene libre albedrío y también llega algún momento, y paso sumamente rápido por esto, llega en algún momento que Adán, en el tiempo de Adán, porque él no envejecía, él no moría, era un hombre, era un joven que caminaba en el huerto del Edén y veía los frutos, veía los animales, conversaba con los animales. Después aparece Eva y pasa exactamente lo mismo. Él vivía, pero no envejecía. Entonces, él tal vez pudo haber estado años viviendo en el huerto, saliendo, entrando en el huerto, años. Tal vez más de 100, 200, no sé. Yo especulo simplemente. Pero en ese libre albedrío también, como lo tuvieron los ángeles, en ese libre albedrío, Adán también empezó a analizar, a perderse un poquito del camino, a ver lo que estaba alrededor, a ver a Eva, a ver todo lo que sucede, y empezó a perder un poquito esa espiritualidad. Y Dios le había dicho, Adán, mira, puedes comer de todos los árboles que hay en la tierra, de todos los árboles, del fruto de los árboles que hay aquí en el huerto. Puedes comer lo que tú quieras, pero menos del árbol, de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Bueno, pasó lo que sucedió, lo que todos ustedes saben. Comió. Eva comió. Y cuando Adán vio que Eva no muere, porque Dios había dicho el día que tú comas vas a morir, pero Adán, cuando viene Eva y le dice, mira, yo estoy comiendo y prueba el fruto, y Adán ve que no muere, bueno, accede. La espiritualidad de Adán en ese momento cayó porque tal vez ya venía un poquito deteriorándose, ya estaba un poco más débil, pienso, y come y peca. Pero ellos no murieron físicamente, sin embargo empieza un proceso de deterioro en su cuerpo, conocen la vejez. Entonces empiezan a envejecer ellos y Dios los expulsa del huerto y empiezan a vivir una vida como lo vivimos nosotros hoy en día de una forma normal. Y Dios le da curso a la vida y la vida se hace paso en medio de la civilización. Adán es expulsado, parte con Eva, y ya Adán empieza a vivir su vida y a sufrir
y todo lo que Dios les dijo que iban a tener como castigo ante la desobediencia. Pero Adán no murió, y de hecho vivió muchos años junto con Eva, y de hecho tuvieron hijos de él. No murió, pero Dios dijo que si el día que comiesen de ese fruto, ciertamente van a morir. Entonces, ¿qué murió de ellos? ¿Qué murió de ellos? Si no murieron físicamente, ¿qué murió? Entonces, lo que murió de ellos fue el espíritu. El hombre es tripartito, tricótomo, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando Adán come del fruto, esa capacidad de poder comunicarse con Dios, ese canal de comunicación donde podía escuchar la voz de Dios y comunicarse directamente con Él, eso muere. Muere, totalmente. Muere. Y solamente queda el hombre, hasta los días de hoy, el hombre simplemente queda con el cuerpo y el alma. El cuerpo es lo que tocamos, la estructura física que tenemos, los huesos, la carne, los músculos, los nervios, células, qué sé yo, todo lo que el hombre, todo lo que el cuerpo humano involucra. En el alma están los pensamientos, las ideas, el razonamiento, lo sentimental. Ahí está todo lo emocional. En cambio, lo espiritual en el hombre muere. Porque así dijo Dios. Si comes del fruto vas a morir. ¿Y qué es muerte? Es una desconexión con Dios. No es una muerte física, aunque también está implícita en ello. Lo que muere es la comunicación con Dios. Ya no va a haber nunca más esa comunicación con el Señor. Es por eso que tú puedes ver en el Antiguo Testamento que el Espíritu viene sobre las personas, no se introduce adentro de las personas, sino que está sobre las personas, como lo dijo Jesucristo en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque así era. Cuando el rey David tenía que hacer alguna proeza, el Espíritu venía sobre él. Cuando lo ungían a los reyes y profetas, lo ungían para que el Espíritu venga sobre ellos. No, el Espíritu no entraba adentro. Ellos no tenían una conexión directa con Dios en el Antiguo Testamento. Ellos simplemente sentían a través del alma, a través del cuerpo, y lo que el Espíritu Santo les podía hablar o dirigir era algo tremendamente grande. Bueno, ahora, por eso es que esto es una obra maravillosa. ¿Qué pasa ahora en el nuevo pacto? Jesucristo viene, Jesucristo está 3 años, 33 años en realidad, pero 3 años en su ministerio, y aún sigue en el antiguo pacto. En el capítulo 3 del libro de Juan, hay una entrevista muy particular. Viene Nicodemo de noche. Algunos dicen que Nicodemo venía así como escapándose, escabulléndose para que nadie lo vea. No, los saduceos o los fariseos, bueno, todos los que estudiaban la Torá, tenían por costumbre estudiar en las noches y durante el día hacían todas sus actividades. Ellos tenían por costumbre estudiar de noche. Entonces, en su inquietud, esto de nacer de nuevo, en su inquietud de ver si él pudiese heredar el reino de Dios y cómo lo puede heredar, va donde Jesucristo. Jesucristo está en algún lugar, puede que esté en el cuarto Getsemaní, quién sabe, pero está en un lugar y se entrevista con Nicodemo, Jesucristo. Y Nicodemo le hace la gran pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lo mismo que preguntó el joven rico, ¿se recuerda? Al hombre siempre le falta algo. Lo que le dijo Jesucristo al joven rico, le dijo, bueno, ¿guarda los mandamientos? Sí, los guardo todos. Y no era mentira, porque si no Jesucristo le hubiese dicho, estás mintiendo, no los has guardado. Él guardaba los 10 mandamientos. Y además guardaba los 613 mandamientos que exigía la ley de los maestros y ancianos, que eran interpretaciones de la ley. Él lo guardaba todo. Era un hombre perfecto, intachable el joven rico. Era perfecto, humanamente era perfecto. No había cometido pecado. Guardaba la ley, oraba, ayunaba, daba su diezmo, respetaba a la gente, a los ancianos, a los padres. Lo tenía todo, además que era adinerado. Lo tenía todo. Pero él también tenía la inquietud, pensando que él era adinerado con mucha riqueza, porque se creía que todos los que tenían dinero eran prósperos y Dios estaba con ellos. Entonces él pensaba que Dios estaba con él. Y va donde Jesucristo también preguntando lo mismo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Guardo los mandamientos? Sí, los guardo. Muy bien, muy bien. Y Jesucristo lo queda mirando por dentro y por fuera, porque al hombre siempre le va a faltar algo, que es el espíritu. El hombre siempre es alma, siempre es cuerpo, siempre es sentimiento, siempre es sentimental. Nunca es concreto, nunca es directo
con las cosas de Dios, porque todo lo envuelve en lo sentimental. Entonces muchas veces el hombre hace cosas pensando que son espirituales, pero son carnales, porque las piensa con el alma, porque el alma lo insta a hacer cosas. Y de hecho hay muchas cosas en la iglesia que la gente hace con el alma y no con el espíritu, y piensa que lo está haciendo bien, pero no. Está haciendo las cosas a través del espíritu, porque el espíritu es sentimiento, es algo sentimental. Te envanece, te lleva a no ser fuerte, te lleva a aquello que el hombre no puede fortalecer. Es sentimiento. Abraza con sentimiento, mira una película y llora porque los sentimientos, es el alma. Entonces muchas veces hace actividades en la iglesia con motivos equivocados, pensando que lo está haciendo en el espíritu, pero lo está haciendo en la carne, en el alma. Y el joven rico lo mismo, le pasaba exactamente lo mismo. Él vivía en la carne, él vivía en el alma. No había conexión con Dios. Por más que daba su vida, por más que entregaba dinero, por más que hacía un sinnúmero de rituales y entregaba su vida a la religión, no tenía una comunicación directa con Dios, porque no existía ese contacto directo con Dios. ¿Me entiendes? La gente estaba muerta espiritualmente. La gente no tenía ninguna forma ni una esperanza de vida. Ellos vivían simplemente como animales, digámoslo así. Era como un animal que tenía un alma y un cuerpo, solamente que tenía la mente más desarrollada y para cometer más pecado, obviamente, y para hacer muchas cosas buenas y también cosas malas. Pero era un alma el hombre, era un cuerpo, no algo espiritual. Por lo tanto, todo lo que hacían hasta el tiempo de Jesucristo, todo lo que hacían era carnal, era humano, era natural, como dice el apóstol Pablo. Ahora, miren, siguiendo con el joven rico, me paso a Juan Bautista. Juan Bautista dijo, él tenía la preocupación porque vio que Jesucristo se juntaba con los recaudadores de impuestos, con los pecadores, prostitutas. Entonces él envió, estando en la cárcel, a preguntar a sus discípulos, vayan donde Jesús y pregúntenle, ¿eres tú el Mesías que tenemos que esperar o esperamos a otro? Tremenda duda que tenía. Jesucristo escucha la pregunta y mira a los que estaban a su alrededor. ¿Qué viste cuando escuchaste a Juan Bautista? Un tálamo, una caña que se la lleva el viento de un lugar a otro, una pluma que es soplada para acá, o una lluvia, o una nube una nube sin agua. ¿Qué viste? Estoy colocando más palabras. ¿Qué viste? Entonces, dando a conocer y dijo Jesucristo, dando a conocer de Juan Bautista, dijo Jesucristo, del vientre de una madre no se ha levantado un profeta más grande que el apóstol Juan, que Juan Bautista. O sea, era mayor que Moisés, mayor que Elías, mayor que Eliseo, Naón, Micaías, Abdías y todos los profetas del Antiguo Testamento. Juan Bautista era mayor que todos ellos, que no se había levantado del vientre de mujer, o no se ha levantado un hombre como Juan Bautista, pero tenía esa duda. ¿Y por qué tenía esa duda? Porque era alma y cuerpo, ¿ya? Y el Espíritu Santo se posó sobre él y él podía gritar a la gente, yo soy una voz que clama en el desierto, arrepentidos porque el reino de Dios ya se acerca. Pero él seguía siendo hombre y alma sentimental, solamente que Dios le hablaba, le transmitía algo a través del Espíritu Santo que estaba sobre él. Pero Jesucristo dice algo muy curioso con respecto a Juan Bautista. Sin embargo dice, aunque él es mayor que cualquier profeta, cualquiera que nace en el reino de Dios es mayor que Juan Bautista. ¿Te das cuenta? O sea, cualquiera que nace de nuevo, dice, cualquier niño, cualquiera que nace de nuevo, es mayor que Juan Bautista. ¿Y cómo va a ser mayor que Juan Bautista una persona que nace de nuevo? Si Juan Bautista era mayor que Moisés, que Abraham, que los profetas, ¿cómo va a ser? ¿Cómo el que nace de nuevo va a ser mayor que Juan Bautista? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Es que cuando uno nace de nuevo, ese espíritu que muerto, ese espíritu que estaba muerto, se levanta, es vivificado. Dios crea una nueva criatura. O sea, Dios crea un nuevo canal de comunicación. Antiguamente era alma y cuerpo y no había un canal de comunicación. El hombre estaba muerto y el Espíritu Santo se posaba sobre aquellos que la cual Dios quería usar para entregar un mensaje, una profecía, qué sé yo.
Pero aquel que nace en el reino de Dios es mayor que Juan Bautista. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, reconocemos a Jesucristo como Señor, nacemos de nuevo. Nace una nueva criatura, o ese espíritu que estaba muerto es resucitado. Por lo tanto, ahora Dios se va a comunicar directamente con nosotros. Y más aún, el Espíritu de Dios va a entrar a nosotros y Cristo y su Espíritu van a morar dentro de nosotros. Por eso que somos mayores que Juan Bautista, mayor que los profetas, porque en ellos no habitaba el Espíritu Santo internamente, en ellos no habitaba Jesucristo internamente. Pero ahora cuando uno nace de nuevo, viene el Espíritu Santo, se crea una nueva criatura que es un nuevo canal de bebé, va creciendo. El alma y el cuerpo ya están grandes, están crecidos, pero nacemos de nuevo y es algo a la par. Juntamente con el alma y el espíritu, nace una nueva criatura que debe llegar en algún momento a la estatura de Cristo. ¿Me entiendes? Pero nace como un bebé. Es por eso que a los que van llegando recién al Evangelio les cuestan muchas cosas porque son como niños. Los niños no pueden caminar, no pueden comer, se caen, hay que guiarlos, hay que cuidarlos. Lo mismo pasa al ser humano. Nace una nueva criatura que es un bebé y tiene que ir creciendo para llegar a ser como Cristo, pero Dios le crea ese canal para que Él pueda comunicarse ahora directamente con el hombre y no depender de los demás. ¿Se entiende la idea? ¿No? Por eso es que somos mayores. Por eso cuando a Dios le dijeron, oye, aquí sacaban a los niños, saquen a los niños que son bulliciosos, molestos, sáquenlos de aquí, ¿cierto? Entonces Jesucristo le dice, oye, tranquilo, dejad que los niños vengan a mí porque de tal es el reino de los cielos. ¡Claro! Todo aquel que nace de nuevo es como un niño y tiene que venir a Cristo. Entonces Dios recibe a los que nacen de nuevo. La mujer samaritana dijo, no vamos a adorar ni aquí ni allá. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque no le podemos adorar en cuerpo, no le podemos adorar en alma, porque eso es caído y pecaminoso, porque pecó el hombre, entonces viene arrastrando el alma pecaminosa, viene arrastrando un cuerpo pecaminoso, y Dios no va a mejorar nuestro cuerpo, Dios no va a mejorar nuestra alma, porque eso ya es caído, perdido, y tiene que ser destruido en algún momento. En cambio, lo que nace de nuevo, es una nueva criatura. Y tenemos que ese irlo desarrollando a través de la palabra, de la oración, los ayunos, el amor, compartiendo, porque ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura que está dentro de nosotros, tiene que crecer, aumentar, crecer, para ir derrotando de una u otra forma la carne, el alma, que ya están crecidos. Esta nueva criatura tiene que crecer para superar al alma y al cuerpo. Hoy en día somos carnales, somos humanos, somos naturales, y todo lo que hacemos, lo hacemos de forma carnal, natural, de forma humana. Y a veces pensamos, los que estamos en Cristo, a veces pensamos que lo estamos haciendo en el espíritu, pero no, lo estamos haciendo en el alma o en el cuerpo. Por eso a veces hacemos cosas con motivos equivocados, pero debemos estar seguros que lo que hacemos, lo hacemos en espíritu y en verdad, en ese espíritu que ha nacido de nuevo. Ahora el joven rico no tenía ese espíritu porque no había nacido de nuevo, porque Jesucristo aún no había muerto. Jesucristo vive por nosotros, porque Él pudo con una gota de sangre derramarla y podríamos haber sido salvos si nos hubiesen perdonado nuestros pecados y listo, con una gota de sangre. Pero Él tuvo que vivir por nosotros para que también seamos justificados de nuestro vivir, porque si Jesucristo solamente nos perdona nuestros pecados, ¿quién justifica nuestra mala manera de vivir? Entonces, mire, Jesucristo tuvo que vivir por nosotros para reemplazar nuestra mala manera de vivir y tuvo que morir por nosotros, porque nosotros merecíamos la muerte. Él tuvo que morir por nosotros, resucitar por nosotros y hacernos una nueva criatura. Entonces, esto es muy, muy maravilloso. Es la obra de Dios a través de Jesucristo en cada uno de nosotros. Nosotros ya no somos seres duales, ya no somos alma y cuerpo, ahora somos alma, cuerpo y espíritu. Ahora lo que más alimentamos es lo que más va a florecer. Si tú eres un hombre gruñón, enojón, malas pulgas, si eres poco educado y eso lo alimenta, obviamente siempre va a salir eso. En cambio, si tú alimentas el espíritu, lo que va a salir de tus labios, de tus pensamientos, de tus ojos, de tus oídos, lo que va a salir es esa nueva criatura que se está alimentando con la palabra de Dios,
con los pensamientos de Dios, con lo que Dios te está hablando, porque tú ya lo estás escuchando a Él. ¿Y cómo lo escuchas? No a través del alma, no a través del cuerpo. ¿Cómo lo escuchas? A través del Espíritu Santo, a través del Espíritu que nació en ti, que creció, que se está formando. Por eso debemos alimentar, para ser espirituales, debemos alimentar este espíritu. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5 que debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? No es hablar en lengua, no es danzar, no es saltar, aunque son características propias, pero no eso. Ser lleno del Espíritu Santo es ser gobernado por el Espíritu, es ser guiado por el Espíritu. ¿Y cómo el Espíritu nos guía, nos llena? A través de este canal que ha nacido, que es el Espíritu. Ahora podemos adorar en espíritu y en verdad. Porque antiguamente se adoraba solamente en el alma, en el cuerpo, en un templo, en un lugar. Ahora, donde estemos, vamos a poder adorar a Dios porque adoramos en espíritu y en verdad. No necesitamos una música, no necesitamos un templo, no necesitamos acordes, no necesitamos tener buenas voces. No, eso está de más. Ahora podemos adorar en espíritu y en verdad porque el espíritu está dentro nuestro. Es un canal directo con Dios. Ahora el tener música, canciones, bueno, eso es secundario. Eso no es lo prioritario. Lo principal es que ahora estamos adorando y estamos creciendo en espíritu y en verdad. Pero tú tienes que alimentar el espíritu para que crezca con la palabra, con meditación, con lectura, con oración. Eso tiene que crecer y te vas a dar cuenta que vas a ir cambiando. ¿Por qué? Porque va a brotar ahora lo que Dios quiere que brote: Cristo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Si Dios al principio se manifestó a través de la creación, los cielos y la tierra, después se manifestó a través de Cristo, el que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto al Padre, Jesucristo muere y resucita, ahora Dios se quiere manifestar a través de nosotros, porque Él habita en nosotros, entonces quiere que Cristo brote. Él quiere que Cristo camine, que Cristo abrace, que Cristo vea, que Cristo oiga, que Cristo trabaje, que Cristo haga todo, porque nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, porque el Espíritu nuestro creció, porque se creó una nueva criatura. ¿Me entiendes? Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Dios quiere mostrarse a través de nosotros porque en nosotros está Cristo. Miren, nosotros nunca vamos a obedecer como se debe, nosotros nunca vamos a cantar como se debe, nosotros nunca vamos a adorar como se debe, nosotros nunca vamos a respetar como se debe, siempre somos irrespetuosos, siempre estamos pecando. El apóstol Pablo dice, maldito de mí porque lo bueno que tengo que hacer no hago y lo malo que no debo hacer, eso hago. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo en Romanos. Esa es la naturaleza humana, la carne y los sentimientos, es lo malo, eso está caído, eso tiene que morir en algún momento. Pero lo que tiene que crecer es Cristo en nosotros, a través de la mirada, a través de un abrazo, de una adoración. Cristo tiene que brotar por nuestros labios. Es Cristo creciendo en nosotros, es Cristo proyectándose en nosotros. Por eso que somos de su cuerpo. Somos parte de la iglesia, estamos introducidos en el cuerpo, podemos estar aquí en el hombro, en el brazo, en las manos, en los ojos, en el cerebro, en la pierna, en los pies. Somos parte de su cuerpo y el que se manifiesta es Cristo y nosotros como estamos con Él se manifiesta. El joven rico no tenía esto. Por eso que a los hombres, si es que no han nacido de nuevo, a los hombres siempre les va a faltar una cosa. Jesucristo le dijo eso al joven rico, una cosa te falta, dale todos tus bienes a los pobres y ven y sígueme. El joven rico casi se va de espalda porque tenía muchas posesiones. Dijo, ¿cómo voy a dejar todas mis posesiones por seguirte a ti? No, es imposible, porque al hombre siempre le falta algo. Jesucristo se lo dijo al joven rico, una cosa te falta. Ya eres casi perfecto, una cosa te falta. Vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. No, Él no quiso. ¿Por qué? Porque a nosotros los hombres, los que hemos venido, que somos hijos de Adán, somos pecadores, es una naturaleza que debe morir, debe destruirse en algún momento. Lo que algún día va a estar en la presencia de Dios es nuestro espíritu. Nicodemo le dice a Jesucristo, ¿sé que yo tengo que morir, meterme al vientre de la madre y volver a nacer? Jesucristo se ríe. ¿Cómo tú siendo maestro no entiendes esto, Nicodemo? Para que tú puedas ver el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo no puedes entender mis palabras. Nicodemo no podía. Nicodemo por más años que tenía en su religión y por más maestro que era, él no lograba entender lo que Jesucristo le decía, porque lo espiritual entiende lo espiritual. Una persona espiritual va a entender lo espiritual.
Una persona carnal solamente entiende lo carnal, lo natural, lo humano. Lo dijo el apóstol Pablo. El espíritu siempre va a entender el espíritu. En cambio, la carne no puede entender el espíritu. Nicodemo era un carnal natural, humano, porque aún no nacía de nuevo. Y él venía a preguntar qué debo para heredar la vida eterna. Jesucristo le da la clave, tienes que nacer de nuevo. O sea, la única forma que tú puedas entrar al reino de los cielos es que en ti nazca una nueva criatura, para que Dios se pueda comunicar directamente contigo y para que tú puedas oír el corazón de Dios a través del Espíritu Santo, puedas escuchar lo que hay en Dios y puedas vivir y puedas proyectar a Cristo en tu vida. Pero si tú no naces de nuevo, no puedes hacerlo. Por eso no entendía. Jesucristo le dijo, mira, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde va ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso lo volvió loco a Nicodemo. ¿Qué me estás diciendo? Jesucristo le dijo, sí, pues mira, toda persona que ha nacido de nuevo, un hombre natural y un hombre carnal, no lo va a entender, no va a entender su palabra. No sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, porque un espiritual sí sabe a dónde va, y sí sabe a dónde viene, y sí sabe cómo nació. Pero si yo converso con un carnal y le converso cosas espirituales a un carnal, no me va a entender. Y no quiero ser despectivo cuando hablo de carnal, es una persona pecadora, natural, un hombre común y corriente. Cuando un espiritual habla con un carnal, no le entiende. Solamente le va a entender a una espiritual, una persona espiritual que ha nacido de nuevo. Eso pasaba con Nicodemo y Jesucristo. Jesucristo es espiritual, tenía ese canal de comunicación con Dios, pero Nicodemo no, entonces no se podía entender. Y ningún hombre aquí en la tierra va a entender de dónde venimos y a dónde vamos. La gente carnal puede escuchar nuestras voces, así como Nicodemo escuchaba la voz de Jesús y escuchaba esto que dijo del viento, y puede ver su barbita, su rostro, su cara, su túnica, pero no va a entender sus palabras. Por eso ellos pueden escuchar nuestras voces, pero no entienden lo que tratamos de decirles. Porque somos espirituales, porque el que ha nacido de nuevo es espiritual y lucha diariamente con la carne para derrotar la carne y para que crezca el espíritu. Por eso que a veces, muchas veces hacemos cosas pensando que son espirituales, las hacemos carnales. De ahí viene la envidia, los rencores, los malos pensamientos, y todo eso tiene que ser vencido por el espíritu, porque tiene que crecer. Pero para vencer la envidia, el rencor, el odio, tiene que crecer el espíritu, la única forma. Pero ya hemos nacido de nuevo. Ya hemos nacido de nuevo y tenemos que luchar para crecer cada día hasta llegar a la estatura de Cristo. Nicodemo no entendió sus palabras. La mujer samaritana tampoco entendía las palabras. Cuando le dijo, mira, tú puedes tomar de esta agua y vayas a seguir igual. Puedes venir mañana, pasado, y puedes seguir viviendo y puedes llenarte de agua y satisfacerte, pero mañana vas a tener nuevamente sed, porque tú eres carnal humano. Pero si tú bebes del agua que yo te doy, esta agua que es espiritual, esta agua que viene de Dios, esta agua que es solamente del Espíritu Santo, cuando tú bebas de esta agua, no tendrás sed nunca más, porque el espiritual bebe constantemente de esa agua que viene de lo alto y sacia su alma, su espíritu, su cuerpo, sacia todo porque es espiritual. La mujer samaritana no entendió, va y le cuenta a los demás y usted sabe la historia. Solamente los espirituales se entienden. Miren, y este cuerpo carnal, la carne, el alma, que viene caído por Adán y Eva, que es muerte en sí, y la transmitimos a los demás porque es muerte y a nuestra generación, porque nadie es justo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, que no hay ni un justo, o sea, todos somos pecadores y todos merecemos la muerte. Pero Jesucristo muere para que los que nacen de nuevo sean resucitados juntamente con Él. Nosotros debemos morir todos los días. Jesucristo dijo que todos los días tenemos que tomar nuestra cruz y morir. El que nace de nuevo todos los días muere. ¿Por qué todos los días muere? Porque todos los días tiene que crucificar la carne, el alma que está viciado con malos pensamientos, malos deseos. Todos los días tiene que crucificar ese cuerpo, esa alma, porque ese cuerpo, esa alma está crecida, está grande. En cambio el espíritu va aumentando cada día, pero ya el alma está desarrollada. El cuerpo está desarrollado y ya tiene malos hábitos, malos pensamientos, malas ideas. Entonces, ese cuerpo, esa alma tiene que morir algún día. Y de hecho el apóstol Pablo dice que eso tiene que quemarse, tiene que
tiene que destruirse. Y yo lo grafico así, mire, para que lo pueda entender. Algún día cuando lleguemos al reino del cielo, a la presencia del Señor no va a llegar el alma ni va a llegar el cuerpo. Lo que va a llegar a la presencia de Dios va a ser el espíritu nuestro, aquel espíritu que nació, que se está desarrollando, y tal cual como se desarrolle, y si morimos antes que se desarrolle de una forma total, antes que a lo mejor no vamos a alcanzar la estatura de Cristo, pero ese desarrollo nos va a llevar algún día a la presencia del Señor. Y llegaremos como un niño, como un adolescente o como un adulto en Cristo. En el sentido que hemos crecido a través de la palabra, la oración, el ayuno, la meditación. No sé si me va entendiendo. Pero algún día cuando estemos en la presencia del Señor, no va a llegar el alma pecaminosa, lleno de concupiscencia, de malos deseos. Porque ¿para qué va a llegar el alma? ¿Para qué va a llegar el alma? No puede llegar a un lugar santo, porque el alma es pecaminosa. Tampoco va a llegar el cuerpo. ¿Para qué va a llegar el cuerpo que no puede traspasar las nubes? Tiene que ser glorificado, por lo tanto el cuerpo se va a la tierra. Y así como llegó, tiene que irse a la tierra. ¿Dónde se va el alma? El alma se va a ir al infierno. El alma y el cuerpo van a ser destruidos algún día. Y solamente va a llegar al cielo el espíritu. Incluso, hermanos, mire, incluso tu alma, incluso tu cuerpo va a tener que morir. Lo único que va a llegar de ti a la presencia del Señor va a ser el Espíritu, porque con ese Dios se comunicó. Porque con ese, en el momento que tú naciste de nuevo, Dios empezó a relacionarse con Él. Y Dios te ama, y Dios ama a ese Espíritu. Dios ama a esa nueva criatura que nació, porque esa nueva criatura es Cristo. ¿Me entiendes? Porque ahora Dios no te ve a ti como un cuerpo pecaminoso, no te ve al alma que es pecaminosa. Dios ve a Cristo que está dentro de ti, en este espíritu que ha crecido. Dios ve a Cristo en ese espíritu que ha crecido. Es por eso que muchos dijeron, en algún momento le dijeron al Señor, oye, pero si yo hice milagros, yo expulsé demonios, sané enfermos, ¿y qué le dice Dios? No te conozco. Porque Dios solamente conoce a los que han nacido de nuevo, a los que son espíritus, a eso los conoce Dios. Dios a esa gente que está en el mundo no las conoce, y Dios las va a conocer cuando nazcan de nuevo, porque Dios no tiene por qué comunicarse con un alma pecaminosa, no tiene por qué comunicarse con un cuerpo que es pecaminoso. Dios se relaciona y se comunica con los espíritus que han nacido de nuevo, porque ahí está el Espíritu Santo, porque ahí está Cristo, con ese se comunica Dios. Por lo tanto, el cuerpo y el alma deben perecer, deben morir. Yo algún día cuando muera, ojalá así sea, mi espíritu se va a ir con el Señor. Mi espíritu viene a buscar a Dios, y el cuerpo se va a la tierra y el alma se va al infierno. Yo estoy seguro que todas las almas y todos los cuerpos se van a ir al infierno. Juntamente con Satanás deben morir. Por eso debemos morir, el alma debe morir, el cuerpo debe morir. Pero el espíritu se vivifica, crece para estar algún día en la presencia del Señor. Y mostré esta imagen porque aquí está el rico y Lázaro. Lázaro era un pobre que comía de las migajas que caían del rey. O sea, que caían de este hombre adinerado, llamado, no tenía nombre, pero era el rico. Pero Lázaro, que era un pobre, comía de las migajas que caían. Pero algún día ellos murieron. Y dice que Lázaro se fue al seno de Abraham, que era el infierno, y el rico se fue al infierno. Y estando en el infierno, mire, curioso esto, estando en el infierno, el rico vio a la distancia a Lázaro que estaba en las faldas, en el regazo de Abraham, y le dice, Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo con agua y venga y moje mi labio, porque donde yo estoy atormentado y hay mucha calor. Ahí hay un diálogo. Él ve a Lázaro, no hay diálogo entre Lázaro y Abraham, pero sí el que estaba, el alma, esa alma, que no es espíritu, esa alma del rico estaba en el infierno. Y en el infierno él sentía calor, estaba atormentado, sentía todos los dolores y quería mojar la punta de sus labios, la punta de su lengua con agua porque tenía sed. O sea, esa alma siente, esa alma piensa, esa alma que está en el infierno analiza, ve, observa. Es un ser humano más, pero un alma que está en el infierno. Era el alma que estaba juntamente con el cuerpo mientras vivían, pero el cuerpo murió, se fue a la tierra y el alma, ¡fum!, se fue al infierno. ¿Me entiendes? La mente, el cuerpo, el ser humano estaban pegaditos, pero una muere y la otra se va al infierno. Y estando en el infierno, esa alma que estando en vida pensaba, analizaba, buscaba, se reía, se disfrutaba, lloraba, esa alma
ahora estaban en el infierno. Y Abraham dice, no, que no se puede, porque hay una barrera que nos impide pasar de allá para acá y ustedes venir para acá no podemos. Mire cómo el alma, mire lo que las personas que están en el infierno aún se recuerdan de sus seres queridos. El alma se recordaba y decía, entonces, por favor, permite que alguien del lado suyo vaya donde mis hijos y mi familia y les predique de la palabra de Dios para que no vengan a este lugar donde estoy yo en tormento. ¡Qué maravilloso! Esa alma se recordaba de sus hijos, estando en el infierno se acordaba de sus hijos, de sus familiares, y él sabía que sus hijos, sus familiares también iban a llegar aquí al infierno porque ninguno de ellos había nacido de nuevo. Entonces ellos muriendo también iban a venir y él lo iba a estar esperando, pero no tenía ninguna posibilidad. Abraham le dice, no podemos ir. Y el rico decía, pero si que va alguno de ustedes tal vez le va a creer. Y Abraham le dijo, no, aunque se levantaran todos los de acá del paraíso, ellos no le van a creer porque no han nacido de nuevo. Una persona no puede creer si no ha nacido de nuevo. Tiene que Dios guiarlo a la salvación para que puedan nacer de nuevo. Y los salvos van a ser aquellos que Dios ha guiado a la salvación, aquellos que fueron, según Efesios, predestinados desde el principio para que estén en Cristo. Eso van a ser salvos. Los demás no, van a perecer y van a morir. El alma estaba atormentada en el infierno. Era como un cuerpo, pero en alma. Estaban atormentados, y todos los que estaban ahí estaban atormentados, y diciendo, si hubiese escuchado algún día a este rico, a este pobre Lázaro, o si hubiese escuchado a los profetas, tal vez me hubiese convertido, pero no lo hice, y aquí estoy lamentándome, sufriendo, atormentado, y estaré atormentado toda mi vida hasta que el infierno caiga en el lago de fuego. Qué terrible, hermano. Pero gloriosamente para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, ese espíritu se va a ir al cielo y no vamos a tener necesidad de estar en el cielo recordándonos de nuestros padres, nuestros familiares, porque la gloria va a ser tan grande, porque lo único que quiere nuestro espíritu es comunicarse con el Espíritu de Dios y llegar ante su presencia y exaltarle y verle ahí. Porque es el espíritu el que se comunica con Dios, y en el espíritu no hay pensamientos carnales, en el espíritu no hay esta humanidad que analiza lo bueno y lo malo, que dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. No está en el espíritu. El espíritu es santo y puro, por eso es que está dentro del cuerpo de Cristo, porque es santo y puro, y ese es el que se va a ir a la presencia de Dios. Y estando en la presencia de Dios no nos vamos a preocupar si quedó alguien en la tierra, no, porque el espíritu se desarrolló y creció de una forma distinta. Y es probable que sí, nuestra alma se vaya al infierno, porque tiene que destruirse, porque es pecaminosa. El cuerpo igual tiene que morir, y tal vez estaremos en nuestra alma, en nuestro raciocinio, nuestros sentimientos, recordando de nuestros hijos y nuestros padres. Esos sí van a estar en el infierno. Y sí estaremos de cierta forma en el infierno, nuestra alma recordándonos de nuestros familiares, pero nuestro espíritu que nació de nuevo, ese va a estar en la presencia del Señor, gozándose y reinando para siempre y esperando la herencia que nos tiene prometida nuestro Señor. Yo no sé si he logrado transmitir este sentimiento. Nosotros somos personas espirituales y debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, y debemos todos los días crecer en su palabra, en la meditación, para ser lleno del Espíritu Santo, para que Él nos gobierne y vivir en su reino y hacer la voluntad del Señor, porque aquel que ha nacido de nuevo hace la voluntad del Señor. Aquel que ha nacido de nuevo obedece a Dios, aunque a veces peca y a veces se guía por sentimientos, es porque aún luchamos todos los días con esta alma, porque vivimos. A pesar que hemos nacido de nuevo, vivimos con este cuerpo pecaminoso y con nuestra alma pecaminosa. Y nuestro espíritu que ha nacido comparte diariamente con esta alma y este cuerpo. Y lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos es llenarnos del Señor todos los días ir a la cruz, morir para que nuestro espíritu crezca y esta alma disminuya, este cuerpo disminuya, nuestros sentimientos disminuyan y crezca Cristo en nosotros. Así vamos a vencer los pecados, así vamos a pecar menos, vamos a hablar menos de las personas,
vamos a ser más guiados por el Espíritu Santo. Y como dice el apóstol Pablo, vamos a amar mejor a nuestras esposas. Nuestras esposas se van a sujetar a nosotros. Nuestros hijos van a ser obedientes, porque todo aquel que ha nacido de nuevo es un nuevo espíritu que va creciendo y desarrollándose hasta la estatura de Cristo. Hermano, seamos sabios, busquemos lo de arriba, busquemos a Jesucristo que está dentro de nosotros, busquemos lo espiritual para hablar de forma espiritual, para reaccionar de forma espiritual, para mirar de forma espiritual, para adorar de forma espiritual y no de forma carnal, no con el alma, no con el cuerpo, adorar de una forma espiritual, lleno del Espíritu Santo. Y para eso no necesitamos un templo, y obvio que tenemos que juntarnos y reunirnos, pero cuando nos juntamos, llevamos salmos, llevamos cánticos, llevamos experiencia con Cristo. Ya no hablamos del partido de fútbol, no hablamos del trabajo, no hablamos que este me hizo esto otro, que yo hablé mal de este, no hablamos de las cosas seculares, carnales, humanas, ¿no? Cuando nos reunimos y somos espirituales, y un espiritual se junta con otro espiritual, ¿qué va a hablar? De lo espiritual. Va a hablar de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de las maravillas que Dios ha hecho. Y como dice el Salmo 103, no olvides, alma mía, no olvides, alma mía, los beneficios del Señor. Está diciendo, no olvides, espíritu, los beneficios del Señor. Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición. Nos hemos sentado con Cristo a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque somos espirituales. Y si Cristo está a la diestra del Padre, nosotros estamos con Él porque estamos en Él y Él está en nosotros. Antiguamente, Dios no habitaba en las personas, habitó en el tabernáculo, estuvo en medio de ellos, pero no habitó en ellos. ¿Cierto? Él estaba ahí en el lugar santísimo, en el arca del pacto, y un humo crecía, y ahí estaba Dios en medio de ellos, pero no en ellos. Pero ahora cuando Cristo muere y resucita, y nosotros nacemos de nuevo, Él viene a vivir en nosotros, y nosotros en ellos. Por eso Efesios dice que Él nos predestinó desde el principio. A los que Él predestinó, también Él justificó. Y a los que justificó también llamó. Y a los que llamó también glorificó. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio nos amó. Y nos escogió y nos eligió. Él hizo todo. Él caminó por nosotros. Él murió por nosotros. Él nos justificó. Él nos santificó. Nosotros humanamente y carnalmente y por el alma no podemos hacer nada bueno. Nada bueno sale del hombre, que es carnal. Nada bueno sale del alma. Lo único bueno que sale del hombre es lo espiritual. Y eso es lo que tenemos que proyectar, porque ahí está Cristo. Y eso es lo que quiere Dios. Algún día se van a abrir las puertas del cielo y Dios va a recibir a Cristo. No va a ver a nosotros, pero Él va a ver a Cristo. Ven, hijo, porque Jesucristo es el único que obedece. Jesucristo es el único que adora. Jesucristo es el único que no miente. El único que no roba. El único que respeta a sus padres. El único que engrandece a Dios, que ama a su prójimo. Jesucristo, Él lo hace todo, nosotros no. Nosotros tenemos que crecer en espíritu para ir semejándonos a Jesucristo. Amar como Él amó, respetar como Él respetó. Y eso lo hacemos en espíritu. Pero olvídate, si lo hace a través del alma o a través del cuerpo, no, olvídate. Por eso mucha gente en la iglesia, toda su vida ha hecho cosas. Y de pronto le quitan algo, le quitan un puesto y se van y se mueren y se van de la iglesia. Porque toda su vida han vivido en cuerpo y alma y nunca han nacido de nuevo. En cambio, uno que ha nacido de nuevo no le importa un puesto. Como Felipe, mire, Felipe era un hombre, un evangelista que predicaba, que tenía dones espirituales, pero un día le dijeron, oye, no vas a hacer más eso, te vas a hacer cargo de las viudas, de las mesas. Y tuvo que preparar las mesas, administrar los alimentos, y ahí no hacía sanidad ni evangelizaba, él se dedicaba a hacer algo, pero lo estaba haciendo en el Espíritu, porque estaba lleno del Espíritu Santo, y lo hacía del Espíritu, porque un puesto no te determina, una actividad a ti no te determina. Lo que te posiciona a ti en el reino de Dios es el Espíritu, el que ha nacido de nuevo, aquel que se conecta directamente con Dios. Ese es el que reina y el que va a reinar algún día. Nuestra alma y nuestro cuerpo va a morir en el infierno, y estando ahí en el infierno se va a acordar que pudo haber hecho las cosas mejores, pero nosotros estaremos gozándonos en el reino de los cielos. Hermano, no quiero seguir más porque no quiero quitarle más tiempo, pero si usted ha meditado en esto, mi correo es vidalmontiel70
vidalmontiel@gmail.com. Si tú tienes alguna duda, alguna consulta, quieres conversar conmigo o quieres aprender un poquito más de algún otro tema, escríbeme vidalmontiel70@gmail.com. Yo estaré encantado de compartirte, estaré encantado de hablarte de lo que tú quieras, si que puedo, dentro de lo que sé. Hay cosas que no sé, hay cosas que no manejo, pero las que sí sé, te puedo ayudar y te voy a decir si sé, no sé. Pero que nos una esto, el nacimiento en Cristo, nuestras conversaciones como hombres espirituales, que es el diálogo de un hombre que ha nacido de nuevo, que el alma gime por dentro, Abba Padre. No es el alma, no es el cuerpo, es el espíritu que gime, Abba Padre, porque Él nos amó, Él murió por nosotros, resucitó por nosotros, caminó por nosotros, vivió por nosotros. No nos corresponde nada, porque todo lo que hacemos lo hacemos mal. Pero cuando uno nace de nuevo, Cristo está en nosotros y podemos proyectar a Cristo a través de una sonrisa, de una mirada, de una palabra, de un sentir. Cristo, esperanza de gloria. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Saludos cordiales.